Muy buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana y vamos a empezar esta semana en el tema de anatomía con el tema del sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de tejido nervioso. Rápidamente nos viene a la cabeza el concepto de neurona, que es una célula representativa del tejido nervioso que se encarga justamente de... Hay varios tipos de neuronas, para empezar, y hay neuronas sensitivas y neuronas motoras. Neuronas sensitivas que captan los estímulos, ¿sí?, del exterior y llevan la información, ¿no? Esa información a manera de impulsos nerviosos lo dirigen hacia el sistema nervioso central que justamente vamos a ver vamos a hablar de ese tema. Luego el sistema nervioso central interpreta esa información y luego genera una respuesta que debe ser llevada a través de las neuronas motoras para realizar alguna determinada función. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso central es un conjunto de órganos, ¿sí?, que relaciona al organismo, o sea, al cuerpo, con el medio ambiente. Y además también va a ejercer un control sobre el funcionamiento de los órganos internos. ¿Ok? Ahora, ¿es el único sistema nervioso que hay? ¿Solo el central es el único? No. Miren, quiero que vean este cuadrito donde hablamos del sistema nervioso y hay de dos tipos. Hay un sistema nervioso de relación y un sistema nervioso autónomo vegetativo. El sistema nervioso de relación incluye a dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es el sistema nervioso central y forma parte del sistema nervioso de relación. ¿Ok? Ahora, como puedes ver acá en este esquema, el sistema nervioso central se compone de qué? Del encéfalo y de la médula espinal. ¿Y el encéfalo de qué se compone? Cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro se compone de hemisferios cerebrales y el diencéfalo que comprende al tálamo y al hipotálamo. Y el tronco encefálico se compone del mesencéfalo, protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Entonces, este cuadrito nos resume todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, hay que entenderlo. El sistema nervioso central es un tipo de sistema nervioso que se encarga justamente de relacionar nuestro organismo con el entorno, con el medio ambiente. Y de alguna manera también ejerce control sobre toda la actividad interna que ocurre dentro de los órganos. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo del sistema nervioso central. Toda la información que recibimos, ¿no?, del exterior tiene que llegar al sistema nervioso central porque ahí se analiza, se interpreta esa información y en base a eso se genera una respuesta. ¿Ok? Entonces, quedamos así. Este cuadrito nos ayuda a tenerlo claro en el sentido de que nos permite entender que el sistema nervioso central es un tipo de sistema nervioso. ¿De qué tipo? Sobre todo de relación. Y justamente se refiere a eso, a que nos permite relacionarnos con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, más adelante, cuando por ejemplo terminemos de hablar del sistema nervioso central, vamos a hablar del sistema nervioso periférico, que también tiene otras funciones. Igualmente del sistema nervioso autónomo vegetativo. ¿Ok? ¿Sí? Pero todos estos sistemas nerviosos forman parte de uno que es el completo, que es el sistema nervioso. ¿Ya? Son tipos de sistema nervioso. Entonces, empecemos con el sistema nervioso central. Habíamos dicho que se compone del encéfalo y de la médula espinal. El encéfalo se compone del cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Empecemos entonces a hablar del encéfalo y del principal órgano que es el cerebro. El cerebro tiene un peso de entre 1100 y 1400 gramos en una persona adulta. ¿Ok? Analicemos su morfología externa, o sea, su estructura externa. ¿Ok? Miren, miren la imagen acá. Quiero que observen esta imagen. Esto es una vista de arriba, ¿no? Mira, y si tú ves, el cerebro tiene dos hemisferios. Acá obviamente hay una estructura que los une. Esto de acá se llama el cuerpo calloso. Pero te das cuenta de que es como que si fuera dos mitades iguales, ¿sí o no? Y es así. Esas mitades se llaman hemisferios cerebrales. ¿Ok? Y si te das cuenta y tú observas bien,
te vas a dar cuenta de que hay surcos, hay cisuras también, surcos, cisuras, hay circunvoluciones. Todo eso encontramos en la estructura externa de este órgano que es el cerebro. También vamos a encontrar regiones o lóbulos, ¿ok? Entonces, mira, ¿cuáles? Te das cuenta que hay muchos surcos, ¿no? Hay muchas circunvoluciones, hay cisuras. Lo más resaltante acá son las cisuras. Mira acá, mira esta imagen de acá. A ver, esto de azul en el cerebro es un surco profundo ya, ¿ok? Miren, es un surco profundo que está pintado de azul. ¿Cómo se llama esa cisura? La cisura de Rolando. Acá hay otra cisura, mira. Esta cisura, que es un surco profundo, es la cisura de Silvio, ¿ok? Y acá tenemos otra cisura acá, miren, que es la cisura parieto-occipital. ¿Ok? Entonces, estas son las cisuras más resaltantes que hay en el cerebro y que obviamente cumplen en el sentido de que te permiten separar regiones, ¿no? O en el cerebro. Y ahorita vamos a ver justamente. Miren, el cerebro tiene zonas, lóbulos, regiones. ¿Cuántas, profesor? 6. ¿Y cómo se llaman? Acá está. El frontal, de azul, el parietal, de verde, el occipital, de rosado, y el temporal, de amarillo. Todas estas regiones son llamadas lóbulos. ¿Cuántos son? Son 6. Entonces, ojo, ahorita estamos analizando externamente el cerebro, ¿ok? Y te das cuenta que encuentro surcos, cisuras y lóbulos. ¿Qué son las cisuras? Son surcos profundos. ¿Y cuáles son las más, las principales? Son la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura parieto-occipital. ¿Ok? Luego veo que también el cerebro tiene regiones o lóbulos, y estos son llamados frontal, parietal, occipital y el temporal. Son 6. ¿Ok? Ahora, ¿por qué son 6? ¿Cuántos frontales hay? Hay uno. ¿Cuántos parietales? 2, porque es de este lado y del otro lado. Son 2 parietales. ¿Cuántos occipitales hay? Hay un occipital nada más. ¿Cuántos temporales? Hay 2. Entonces, 2 temporales, 2 parietales, son 4, más un frontal y más un occipital, en total son 6 lóbulos. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura externa. Ahora sí, nos vamos a la estructura interna. Cuando yo hago un corte al cerebro, mira lo que observo internamente. Vas a ver, sí o no, dos zonas bien diferenciadas. En la figura, por ejemplo, tú vas a ver esta zona que bordea, se podría decir, la- el, el perímetro de este órgano, está de marrón, eso recibe el nombre de sustancia gris. Y todo esto que está internamente se llama la sustancia blanca. ¿Ok? Entonces, esta sustancia gris, ¿ok? Está compuesta por, eso se llama corteza cerebral, ¿ok? Corteza cerebral. Y en esta corteza cerebral, ¿qué parte de las neuronas vamos a encontrar en mayor cantidad acá en la sustancia gris? El cuerpo o soma. Toda neurona tiene un cuerpo soma. Y ese cuerpo soma está justamente a nivel de la corteza cerebral, ¿ok? Y es justamente esta corteza cerebral lo que nos diferencia del cerebro de otros seres vivos. ¿Ok? Y se dice de que el hombre tiene la corteza cerebral más desarrollada, más pronunciada, ¿ok? En este órgano, y es la responsable justamente de estas funciones superiores que nos diferencian de otros seres vivos. Por ejemplo, el pensar, el razonar, el imaginar, el, el lenguaje, todo eso, la inteligencia, la memoria, todo está asociado acá, en esta corteza cerebral. ¿Ok? Y es por eso que si tú analizas, por ejemplo, el cerebro de otros animales que dicen que son inteligentes, van a tener su sustancia gris, pero no es tan pronunciada como la de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, es la responsable de muchas funciones superiores que nos diferencian de otros seres vivos, como ya te he dicho qué funciones, ¿no? El razonamiento, el pensamiento, la imaginación, la creatividad, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso se llama corteza cerebral. ¿Qué más? ¿Qué más que voy a encontrar que esté conformado por sustancia gris? El diencéfalo. Profesor, ¿cuál es el diencéfalo? ¿De qué se compone el diencéfalo?
del tálamo, del hipotálamo y de los ganglios basales. Profesor, ¿cuál es el tálamo? ¿Cuál es el hipotálamo? Miren, yo he hecho un corte acá, ¿sí? De perfil, y mira, y te das cuenta que el tálamo está en esta zona central del cerebro y el hipotálamo también, ¿ok? Y los ganglios basales también están en la zona interna. Entonces, profesor, sustancia gris también voy a encontrar en la parte interna, acá en el medio, ¿sí? Del cerebro. O sea, sustancia gris encuentro en el contorno y en menor cantidad, obviamente, la sustancia gris está en la parte central. ¿Ok? Entonces, no olvidar eso. Esto que bordea es la corteza cerebral y esta zona es el diencéfalo que está compuesto por el tálamo, hipotálamo y los ganglios basales. Cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo del tálamo? El tálamo, esta estructura que está acá, tiene una función. Es como, por ejemplo, una estación donde tiene que ir toda la información sensorial. A ver, ¿cómo te podría explicar para que me entiendas? A ver, se supone que para que me entiendas, ¿ah? Tú sabes que hay un peaje, ¿sí o no? Que está más o menos por Santa Anita, ¿no? Pasando Santa Anita hay un peaje donde todos los carros que vienen del Callao, de los otros distritos ¿no? del cono norte, y se quieren dirigir hacia el sur, tienen que pasar por ese peaje. O sea, es un lugar estrictamente donde tienen que ir todos esos carros para irse a otro lado, a otro cono, ¿sí? Pero en este caso el cono sur. Entonces, es una estación donde toda la información sensorial, o sea, todos los estímulos que provienen del exterior tienen que llegar ahí obligatoriamente, pasar como un filtro, ¿no? Como un lugar donde necesariamente tienen que llegar, ¿sí? Pero toda la información, profesor, todos los estímulos tienen que pasar por ahí, no. Excepto quién, profesor, lo de las vías olfatorias. Eso tienen otro trayecto, pero ese es el trabajo del tálamo. Es una estación obligada de las vías sensoriales. De toda la información sensorial de los órganos de los sentidos, toda esa información tiene que, antes de que llegue en sí a la que sea procesado en el sistema nervioso central, tiene que pasar por el tálamo. ¿Sí? Ahora, el hipotálamo, profesor. ¿Cuál es el trabajo del hipotálamo? ¿Sí? El hipotálamo tiene muchas funciones. ¿Cuál de ellas es? Por ejemplo, regular la temperatura corporal. El centro de la temperatura corporal está en el hipotálamo. ¿Y el hipotálamo dónde está? En la parte interna del cerebro. ¿Qué más? Regula la presión sanguínea. Profesor, ¿eso está regulado por el cerebro? Sí, para que veas. ¿Qué más? El funcionamiento de la glándula hipófisis. La hipófisis es una glándula que produce hormonas y es considerada la glándula madre porque regula las demás glándulas endocrinas. ¿Ok? Entonces, te das cuenta que el hipotálamo también tiene muchas funciones importantes. ¿Ok? No olvides eso. Regula la temperatura corporal, regula la presión sanguínea y también regula el funcionamiento de la glándula hipófisis llamada glándula maestra. Profesor, y los ganglios basales es una estructura también que se encuentra acá a nivel justamente de la parte interna del cerebro. ¿Y cuál es su función? Interviene en el control de la actividad motora. Regula movimientos, pues, ¿ok? Tienen que ver con la información motora. Entonces, ¿te das cuenta la importancia de de este órgano? Y ojo, estamos viendo solamente ahorita la sustancia gris, ¿ok? La corteza cerebral y el diencéfalo. Este sería el diencéfalo donde encuentro el tálamo, el hipotálamo y los ganglios basales. Y cada uno con sus funciones determinadas. ¿Ok? Entonces, pasemos ahora a lo que nos falta hablar, que es la sustancia blanca. Y en la sustancia blanca lo más resaltante, ¿por qué es gris y por qué es sustancia blanca? Porque ya te he dicho, la sustancia gris lo forma el cuerpo o soma de las neuronas. En cambio, los axones me forman, ¿te imaginas cuántas neuronas hay en el cerebro? Hay un montón. ¿Ok? Entonces, eh, los axones de todas esas neuronas forman la sustancia blanca. Y profesor, ¿y qué observo en la sustancia blanca? Lo principal que vas a encontrar son unas cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Ahora, el líquido cefalorraquídeo es un líquido que circula en un espacio que hay
Tú sabes que todo el sistema nervioso central está cubierto por una membrana llamada las meninges. Entonces, dentro de las meninges hay un conducto llamado el conducto, donde se va justamente el- a circular el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Sí? Que cumple una función de amortiguamiento, tiene muchas funciones también. Por ahí circulan también, por ejemplo, glóbulos blancos, cumpliendo una función de defensa. Tiene muchas funciones este líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, en estos ventrículos es lo más resaltante dentro de lo que se refiere a la sustancia blanca, o sea, la parte interna, la parte media del cerebro. ¿Ok? Son los llamados ventrículos. ¿Ok, muchachos? Seguimos entonces. Profesor, ¿y cuáles son las funciones del cerebro? Mira, para analizar las funciones del cerebro, lo podemos analizar de esta manera. Mire, tú sabes que el cerebro tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho, perdón, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. No lóbulos, porque estamos hablando de las dos mitades que podemos dividir, ¿no? Simétricamente el cerebro, ¿sí? Por ejemplo, este de acá sería el hemisferio derecho y, y este sería el hemisferio izquierdo, dependiendo de cómo está la persona, pues, ¿no? Entonces, esto lo vamos a considerar el derecho, y este es el izquierdo. A ver, ¿qué funciones controla, por ejemplo, el hemisferio izquierdo? Controla el lenguaje y el habla. ¿Qué controla también el hemisferio izquierdo? Las habilidades numéricas. ¿Qué controla también el hemisferio izquierdo? La escritura, la lectura y el razonamiento. ¿Ok? El hemisferio izquierdo, mira, tiene todo, controla todas estas funciones, muchachos. ¿Sí? Por eso le dicen que es el hemisferio matemático. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las habilidades numéricas. ¿Sí? También regula el lenguaje y el habla, regula la escritura, la lectura, el razonamiento. Profesor, ¿y el hemisferio derecho qué regula? Regula, por ejemplo, se le dice que el hemisferio derecho es el hemisferio artístico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las habilidades del arte. El hemisferio derecho se relaciona, por ejemplo, con las habilidades musicales, también con la imaginación, con la intuición, ¿ok? También nos permite diferenciar formas tridimensionales, ¿sí? Entonces, te das cuenta de que así yo puedo analizar también las funciones del cerebro, de acuerdo a los dos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Y otra cosa, cada hemisferio controla todo lo que yo, por ejemplo, si yo muevo, por ejemplo, mi brazo derecho, ¿quién controla qué parte de mi cerebro? ¿El hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo, o sea, lo opuesto. Si, por ejemplo, yo realizo un movimiento, por ejemplo, de mi brazo derecho, ¿no? Estoy moviendo mi brazo derecho, ¿quién lo controla qué hemisferio? El opuesto, el hemisferio izquierdo. Y si yo muevo, por ejemplo, mi brazo izquierdo, ¿quién controla mi, mi hemisferio derecho? Entonces, eso es lo que ocurre con el cerebro, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con los movimientos opuestos lo controla el hemisferio opuesto al lado, ¿no? Si es derecho, controla el hemisferio izquierdo. Y si es izquierdo, lo controla el hemisferio derecho. ¿Ok, muchachos? No olvidar entonces que el hemisferio artístico es el hemisferio derecho y el hemisferio matemático es el hemisferio izquierdo, dependiendo. O sea, así podemos analizar las funciones del cerebro. Pero también podemos analizar las funciones del cerebro utilizando los lóbulos. Habíamos dicho que el cerebro tiene 6 lóbulos. Por ejemplo, hablemos de cada uno de los lóbulos, de estos 6, pero ojo, en total son 4 nombres, pero en total en número son 6. Por ejemplo, el lóbulo temporal. ¿Cuál es el lóbulo temporal? El número 3, el de amarillo. ¿Cuál es su función? ¿Qué controla? La audición, la memoria, la emoción y el aprendizaje. O sea, que cualquier lesión que yo tenga a nivel del lóbulo temporal, ya sea, pues, no sé, que mueran algunas neuronas en esta zona o de repente haya tenido un accidente y me haya generado justamente una lesión a nivel de mi lóbulo temporal, ¿qué problemas voy a tener? Problemas con la memoria, con la audición, con mis emociones y con el aprendizaje. Entonces, te das cuenta de las funciones que cumple. Ahora lo estamos viendo ya no por hemisferio, sino estamos viendo las funciones de acuerdo a los lóbulos. ¿Qué otro lóbulo vemos acá? El de rojo, por ejemplo, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal que controla el razonamiento, la planificación, la solución de problemas y también parte del lenguaje.
Mira todas las funciones que controla el lóbulo frontal. O sea, si yo tengo una lesión a nivel del lóbulo frontal, imagínate, mira, todas estas funciones se verían alteradas. Ok, igual, el número 2, ¿qué lóbulo es? El lóbulo parietal. ¿Y qué regula el lóbulo parietal? ¿Qué controla? Controla los sentidos, como por ejemplo el tacto, el dolor, el gusto y la temperatura. Profesor, yo diferencio frío y caliente gracias a quién? A mi lóbulo temporal. Esa información la proceso ¿en dónde? En mi lóbulo. El dolor, ¿dónde se procesa? En el lóbulo parietal. ¿Ok? Y el siguiente lóbulo es el lóbulo occipital, el lóbulo número uno. ¿Qué controla? El reconocimiento de objetos y la visión. Profesor, es por eso que también es muy peligroso a veces cuando uno se golpea el cráneo, si uno por una mala caída, lo importante es, gracias a Dios, la naturaleza, nacimos con una estructura ósea que nos protege, ¿sí o no? De proteger el sistema nervioso central, que es un conjunto de órganos muy sensibles. Por eso está protegido por hueso y por membranas. ¿Ok? Ahora, entonces, si yo tuviera un golpe fuerte a nivel de esta zona, de la zona posterior de mi cabeza, dependiendo de qué tan fuerte haya sido el golpe, yo puedo tener problemas también con la vista. Y hay muchas personas que de repente han tenido malas caídas y, ¿no? Y han tenido un golpe a nivel del lóbulo occipital, ¿no? Y han perdido la vista. Ahora, uno puede perder una función de manera parcial o total. Por eso todo depende de la gravedad ¿no? del accidente, ¿no? Entonces, entonces, así podemos analizar también las funciones del cerebro de acuerdo a los lóbulos. ¿Ok? Entonces, con eso habíamos completado entonces con respecto al cerebro. Ya conocemos su estructura externa, interna, ya conocemos las funciones que cumple, ¿sí? Tanto analizadas de acuerdo por hemisferios y también de acuerdo a sus lóbulos. ¿Ya? Hablemos del cerebelo. El cerebelo es un órgano, chicos, que se encuentra justo en la parte debajo del lóbulo occipital, ¿sí? Como pueden ver acá en la imagen, miren acá, acá está, de acá está el lóbulo occipital, debajo acá está el cerebelo, ¿sí? Tiene vista ¿no? Si tú, por ejemplo, lo ves desde atrás, una vista posterior, te vas a dar cuenta que el cerebelo tiene forma de una mariposa, mira, ¿sí? Esta parte central externamente se llama vermis, ¿sí? Y acá están los hemisferios cerebelosos, no son hemisferios cerebrales, sino hemisferios cerebelosos. ¿Ok? Ahora, lo característico también, o sea, si, ojo, eso es con respecto a la morfología externa, o sea, lo que se ve externamente, el vermis y los hemisferios cerebelosos. Pero si yo hago un corte al cerebelo, miren, esto asemeja a un árbol, ¿sí o no? Por eso el famoso árbol de la vida, ¿a qué órgano pertenece? Al cerebelo. Y esto ha sido pregunta en los exámenes de admisión. ¿Ok? La estructura del árbol de la vida, ¿a qué órgano pertenece? Te daban una serie de órganos, tenías que marcar al cerebelo, ¿no? Ojo, que se ve así porque se hizo un corte, ¿ok? Un corte sagital para poder ver esto de acá, esta estructura, ¿sí? Y que asemeja a un árbol, por eso se habla del árbol de la vida que lo vamos a encontrar en este órgano, ¿sí? Ahora, profesor, ¿qué funciones cumple el cerebelo? El cerebelo rápidamente tiene que ver con el equilibrio. Gracias al cerebelo, nosotros podemos tener una postura corporal bípeda, ¿no? Estamos en una posición bípeda y podemos trasladarnos tranquilamente en línea recta. Y eso se debe gracias justamente al cerebelo, ¿no? Contribuye a mantener el equilibrio. ¿Qué más? ¿Qué otra función cumple? Gracias al cerebelo nosotros podemos realizar movimientos coordinados. Yo, por ejemplo, si tú, por ejemplo, quisieras aprender a bailar, ahora, si tú quieres aprender a bailar, vas a tener que realizar movimientos coordinados. Y esos movimientos coordinados lo puedes realizar gracias al trabajo de este órgano, que es el cerebelo. ¿Sí? Coordina los movimientos posturales. También coordina los movimientos voluntarios finos y rápidos. ¿Ok? Contribuye a mantener el equilibrio y también tiene que ver con el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? A ver, muchachos, todos los músculos del cuerpo tienen una forma, tienen una forma definida, están tonificados y tienen una forma definida. A ver, esta
Esta tonicidad de los músculos se puede perder por envejecimiento o también puede deberse también a un problema o una lesión en el cerebelo. El tono muscular se pierde por edad. ¿Tú has visto, por ejemplo, el músculo de una persona de edad? Son flácidos, como que han perdido la forma que tenían, por ejemplo, cuando era una persona joven, ¿sí o no? Porque cuando eres joven el músculo tiene una determinada forma. Más aún si, por ejemplo, realizas ejercicios, estos músculos van a estar más tonificados. Pero esa tonificación puede perderse con la edad, por el envejecimiento. Pero si yo tengo una lesión en el cerebelo y esta función está alterada, entonces estos músculos, una persona joven, por ejemplo, por un accidente a nivel del cerebelo, puede justamente perder esa tonicidad de los músculos. ¿Ok? Entonces te das cuenta las funciones que cumple este órgano. Ok, muchachos, con esto hemos visto, analizado al cerebro y al cerebelo. Ya más adelante completamos los siguientes órganos del sistema nervioso central. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.